Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Un gusto Alonso? tenerte aquí en Entre Libros. Tu gusto es todo mío. Hemos crecido siempre con el prejuicio de que la televisión nos aleja de la lectura, de que la televisión es una enemiga natural de los libros. ¿Cómo ves tú esta relación entre televisión y libros? ¿La televisión podría ser una plataforma para estimular una cercanía con los libros? De hecho, hoy en día la televisión está contando las grandes novelas de este tiempo. Las series como Narcos, El crimen de O.J. Simpson, Los Soprano, The Breaking Wire, Bad, Breaking Bad. Son novelas visuales, de cierta manera, ¿no? Y son gigantescas y son historias muy investigadas y muy completas, y basadas en muchos libros, por cierto, y están llevando esos libros a mucha gente y creando las grandes historias que nos dicen quiénes somos ahora mismo, ¿no? Fernando, buenas tardes, un gusto tenerte en Entre Libros. ¿Qué dirías que te dio el periodismo para ti como escritor? Bueno, a mí me dio mucho. Para empezar, me dio un estilo claro, conciso, despojado de adornos superfluos. Me enseñó a ir directo al grano, pero también me enseñó a manejar cierto nivel de sugerencias, porque para mí un relato, que es una construcción verbal, ¿no? Es una historia que desde la primera línea a la última debe llevar un son, ¿no? Un cuentista es una estratega en cierto sentido, ¿no? Claro, porque al construir su historia está no solamente preocupado, sabe desde un comienzo hacia dónde va, generalmente, ¿no? Generalmente yo sé cuál es el final de un cuento, que puede ser un final abierto o un final detonante, ¿no? Sorpresivo. Pero lo que más me interesa a mí es el efecto literario. Claro, Lo que va a perdurar en la memoria del lector, la resonancia psicológica. Eso que se expresa generalmente a través de lo no dicho, de lo que no ha dicho el autor, que no es el dato que uno escamotea para despertar el interés, es el dato que obliga al lector a completar con su imaginación, ¿no? el cuento en su integridad, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entre Libros. ¿Qué tal, Alonso? Es un gusto estar aquí. Estaba recordando tus inicios como cronista, con este libro Lima Freak. Cuando uno ve el libro en conjunto y ve todas estas historias, tiene la tentación de alguna manera de vincular al cronista con la figura de un historiador que hurga en historias que no recoge la gran historia, el gran discurso oficial. Esa actitud, ¿tú crees que se replica de alguna manera en el trabajo previo para la escritura de tu novela? El solo acto de dedicarnos a esto, dedicarnos a escribir historias, ya es una manera digamos, de capturar para cierta perennidad algo que no va a estar de otra forma, ¿no? Esta convivencia con un personaje que puede parecer intrascendente para alguien más, por supuesto que es una especie de rebelión absolutamente absurda, solitaria, contra, digamos, eso que uno no puede evitar, que es el olvido. La crónica finalmente permite, digamos, comparte varias de sus energías con la literatura de ficción. Nos permite entrar a mentes, sensibilidades, corazones, de los que probablemente no hubiéramos sabido. Fernando, ¿qué tal? Muy bien. Un joven, un adolescente, viene en este momento, se encuentra con nosotros y te pregunta por qué es importante leer. Pues yo le diría a ese joven peruano, probablemente de Arequipa, de Puno, de Cusco, no de Lima, fíjate. Yo le diría que en la lectura, en la cultura y en el conocimiento está la posibilidad de construir un futuro diferente. Queda muy bonito decir, vivo otra vida que no es la mía, pero después vuelvo a mi Claro, realidad terrible, ¿no? Entonces yo creo que un joven del interior del Perú debería saber que leyendo es como puede cambiar su vida real. Que el número de libros que ha leído equivalen a una
prosperidad posible para su familia y que desde ese conocimiento puede verdaderamente dialogar con otros jóvenes de todo el mundo. Renato, qué gusto verte nuevamente. ¿Y qué pasó en el entorno familiar cuando se publica el libro? ¿Eso provocó algún tipo de terremoto, algún revuelo? La novela de mi padre, ¿dices? Sí. Sí, yo al inicio de la novela puse una especie de nota aclaratoria, ¿no? Sí, sí. De la que luego me arrepentí, ¿sabes? Porque dice algo así como, esta es una novela de autoficción. Exacto. Pero yo no la puse pensando ni en los críticos, ni en los lectores, ni en los académicos, que más bien algunos han reaccionado como ceñudamente ante esa especie de aclaración, ¿no? En realidad lo puse por mi familia, tratando de decirles, esto no es un trabajo periodístico, ni un texto notarial, ni una declaración jurada, es una versión muy personal de lo que yo creo que puede haber sido la historia de mi padre mientras no lo conocí y lo que creo que fue la historia de mi padre mientras creo haberlo conocido, ¿no? Porque esa es la otra lección, uno nunca conoce a sus padres, ¿no? Son personajes enigmáticos que siempre están editando su pasado para contarte un buen relato de ellos mismos. ¿Qué imaginas tú que diría tu padre si leyera el libro hoy? No, esa es una especulación contrafáctica a la que ya no me puedo someter, porque en algún momento lo pensaba, ¿no?